Te encuentras en una zona desconocida, lejos de la civilización. El frío cala los huesos. A la mañana te dedicas a talar madera y construir casas sin parar. Por la tarde, discutes con tus compañeros sobre quién dormirá en el sucio piso de madera a la noche. El almuerzo no es más que unas pocas raciones y cada vez te sabe peor. Como si fuera poco, te encuentras enfermo y no recibes ningún tipo de tratamiento médico. Casi sin abrigo, el frío te envuelve cada vez más y no puedes hallar una salida. Extrañas a tu familia y envidias a quienes lograron escapar hacia el frente occidental. Sabes que la Segunda Guerra Mundial terminó, pero para ti, el conflicto sigue. Es 1945 y eres un prisionero de guerra alemán en la Unión Soviética. Antes de continuar, te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Historia Militar, el canal donde podrás encontrar las historias y hechos más atrapantes sobre los distintos momentos del pasado militar. Ahora sí, prepárate para viajar en el tiempo. La Segunda Guerra Mundial sigue brindando miles de historias y anécdotas que cada día completan un poco más su panorama. Sin embargo, un tema que continúa arrojando polémicas es el de los prisioneros de guerra. Los vencedores, es decir, los aliados, siempre emergen no solo como una coalición que hizo poco daño colateral, sino también como una unión de países que trataron de manera adecuada a los soldados alemanes capturados. Si bien los campos de concentración nazis y su crueldad para con las denominadas razas inferiores, según ellos, son elementos sin comparación en aquella época, se fueron revelando historias que dejan ver que no todo era perfecto del otro lado. Y allí también está el trato que la Unión Soviética le dio a los enemigos capturados. Pero ¿cómo fue realmente la vida para los prisioneros alemanes en los campos de trabajo soviéticos? Este interrogante, quizás uno de los menos populares, es el que vamos a responder en los próximos minutos. Para empezar, la cifra de reclusos alemanes no está confirmada de forma oficial, porque algunos historiadores creen que hubo 2 millones de prisioneros, mientras que otros afirman que hubo más de 3.5 millones. Eso sin contar la cantidad de alemanes que murieron en campos de trabajo de la Unión Soviética, número que va desde casi 400.000 hasta el millón de hombres, lo que representa desde el 10% hasta el 15% de los cautivos, o incluso hasta más del 30%, según investigaciones como la Marching into Darkness que en 2014 publicó el historiador Weidman Bjorn. Si esto te resulta impactante, espera a ver lo que sigue. En primer lugar, los prisioneros provenientes de las fuerzas alemanas no eran solamente alemanes, sino también rumanos, húngaros, italianos y croatas. Esto empezó a suceder a partir de la Operación Barbarroja, es decir, el intento de conquista del territorio soviético por parte de Adolf Hitler en 1941, quien así rompió tanto el pacto de no agresión Ribbentrop-Molotov como el Tratado Alemán-Soviético de Amistad, Cooperación y Demarcación. Pero volviendo al tema de este video, los alemanes y los prisioneros de otras nacionalidades que los acompañaban recibieron un trato distinto al que vendría después. Algunas fuentes afirman que dentro de los más de 300 campos de trabajo, repartidos en los más alejados territorios de la geografía rusa, los prisioneros tenían no más de 8 horas de trabajo, podían trabajar en la cocina y hasta recibían un salario mínimo y extras que podían ubicar en una cuenta bancaria. Algo similar a lo que ocurría con los trabajadores invitados que Alemania tomaba de países ocupados, aliados y neutrales. Según señala el portal Russia Beyond the Headlines, el ministro de Asuntos Exteriores Vyacheslav Molotov expresó una vez que ningún prisionero alemán podría regresar a casa hasta que Stalingrado hubiera sido reconstruida. Más allá de la veracidad o falsedad de esta cita, existe una diferencia con la política de prisioneros de los nazis, que en gran parte buscaron sencillamente acabar con la vida de los soviéticos
por su ideología de superioridad racial. Pero dijimos que lo que vendría también te iba a resultar impactante. Y es que aunque es difícil saber si muchos de los prisioneros murieron antes o después de 1945, debido a registros incompletos y la situación caótica de la posguerra, hacia 1947, la mayor causa de muerte era la distrofia, enfermedad causada nada menos que por la malnutrición. Y después de 1945, los alemanes no recibieron para nada los beneficios mencionados, sino hambre, enfermedades y frío en Siberia o los montes Urales. La venganza influía en los soviéticos, que impusieron condiciones realmente duras. Sí, es cierto que siguieron siendo empleados para reconstruir ciudades e industrias arrasadas por la guerra, pero también es cierto que a medida que el conflicto llegaba a su fin, los soldados nazis buscaban rendirse ante los ejércitos del Frente Occidental antes que al de la Unión Soviética. Quizá tenían razón, porque aquel Estado no había firmado el Convenio de Ginebra de 1929, dedicado a la protección humanitaria de los prisioneros de guerra. En este sentido, un informe señala que los prisioneros alemanes empezaron a mostrar comportamientos autodestructivos, tales como el rechazo a la comida y el consumo de sustancias peligrosas, con el fin de debilitarse para que los devolvieran a su patria. Siendo este otro motivo para explicar por qué aún no hay una cifra oficial de fallecidos, y quizá tal vez nunca la haya. También se indica que las autoridades soviéticas no cumplían las promesas de enviar a casa a los que habían cumplido su cuota de trabajo, y quienes volvían a Alemania a fines de los años 40 se veían andrajosos y demacrados. Recién en 1956, el último prisionero volvería a su hogar. Ahora bien, repasemos algunos otros datos muy interesantes. Alrededor de 11.000 prisioneros trataron de escapar entre 1942 y 1948, aunque solo el 3% tuvo éxito. Y en enero de 1945, una revuelta en un campo cerca de Minsk acabó con la vida de 100 personas cuando la artillería entró en acción. Por otro lado, gran parte de los prisioneros alemanes fueron liberados a fines de 1949. Entre ellos, estaban incluidos los varios cientos de miles que, según el historiador Edward Peterson, los Estados Unidos habían otorgado a los rusos como gesto de amistad. La mayoría de los 85.000 que quedaron en los campos eran considerados criminales de guerra y fueron sentenciados a largos periodos de trabajo forzado. Y siguiendo esta línea, los investigadores coinciden en que los prisioneros de guerra soviéticos recibieron peor trato. De hecho, está confirmado que el régimen nazi mató a 3 millones de reclusos soviéticos, es decir, el 57% de los soldados capturados. Thomas Porter, doctorado en Historia Rusa por la Universidad de Washington, aclara: los alemanes forzaron a los prisioneros soviéticos a caminar cientos de millas a campos de tránsito, donde esperaban en condiciones barbáricas a ser transferidos a sus destinos finales. Además, Porter señala que de haber triunfado, Alemania habría destruido al pueblo ruso y su historia cultural. Sin embargo, y para cerrar este video, vale recordar el testimonio de Walter Barda, ex soldado alemán, que en 2016 y en una entrevista con el medio norteamericano The Morning Call, declaró: creo que estuve en 23 campos. En uno de ellos, cerca del río Volga, éramos 3.500 y en medio año solo quedaban 500. Los rusos no hicieron nada por nosotros, nos dejaron morir. Luego de repasar esta historia, queremos saber tu respuesta a esta pregunta. ¿Crees que los prisioneros alemanes merecían el trato que recibieron por parte de la Unión Soviética? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo. También te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.